Habiendo millones de personas, ¿qué tan importante soy yo para Dios? ¿Dónde puedo obtener luz entre tanta oscuridad? En este episodio, analizaremos el propósito del Libro de Mormón y por qué sus enseñanzas son tan relevantes en nuestro día a día. Esto es, Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras, con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. Episodio 1. Otro testamento de Jesucristo. Páginas de introducción del Libro de Mormón. Bien, pues el Libro de Mormón es un libro de escritura sagrada que testifica de Cristo. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento en la Biblia leemos las enseñanzas y las profecías de estos profetas que vivían en el Medio Oriente. Por allá por Israel, ¿verdad? Y el Libro de Mormón hace precisamente lo mismo, hace exactamente lo mismo, pero con profetas que vivieron en esta parte del mundo, aquí en las Américas. Por lo tanto, el Libro de Mormón, pues es otro testamento de Jesucristo. La portada, que es lo primero que vamos a analizar, nos dice el nombre completo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Así es, y en este podcast semanal vamos a estar analizando precisamente el manual de Ven, sígueme para este 2024, que es el Libro de Mormón. No vamos a incluir todo lo que viene en la lección, pero vamos a incluir lo que sentimos que puede ser más pertinente, ¿no?, para todos nosotros. Así que vamos a empezar con lo que es la portada del Libro de Mormón. Y la portada del Libro de Mormón me gusta porque responde por lo menos 3 preguntas. ¿Para quién fue escrito? ¿Cómo fue escrito? ¿Y por qué fue escrito? Así que podemos empezar leyendo para quién fue escrito. Y dice, escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles. Entonces, tú te fijas, Adrián, las profecías que leemos de Juan el Revelador, de Daniel, de Jeremías, Malaquías, Isaías, incluso todos los que hablaban de un futuro, ellos al final estaban hablando a su propio pueblo, ¿no? Entonces, el Libro de Mormón tiene esa peculiaridad de que ese libro nunca fue escrito para ellos, sino para nosotros en nuestra época actual. De hecho, el Libro de Mormón fue escrito por nefitas y está escrito para los lamanitas. Eso nos da una idea de la divinidad de este libro, ¿no? Y es muy interesante todo esto. Y hablando de ese tipo de cosas, Eduardo, ¿qué diferencia hace para ti el saber que el Libro de Mormón está escrito para nuestros días, para el día de hoy? Pues hace toda la diferencia, porque estamos hablando de que tenemos un mapa o una guía comprobada, ¿no?, para nosotros. En estos tiempos actuales vivimos un efecto de tribu y la cizaña, donde vemos que lo malo va emergiendo, pero a la par está emergiendo también lo bueno, todas las cosas, revelaciones, todas las cosas que tenemos para poder guiar a nuestra familia. Entonces, para mí el Libro de Mormón es tan relevante porque nos habla de temas tan actuales como, por ejemplo, vemos ahí mucho acerca de los gobiernos, ¿no? ¿Qué diferencia hacen cuando un gobierno ayuda o está enfocado en poder apoyar a su pueblo? Qué difícil se vuelve para las personas vivir bajo un régimen autoritario o a lo mejor que desvía a las personas, ¿no? Leemos mucho sobre guerras, algo que antes era algo que leíamos en otros lugares, pero ahora ya nos está afectando a nosotros. Y principalmente la familia, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros guiar a nuestros hijos si a lo mejor se han descarriado? ¿Cómo podemos ayudar a que esta unidad tan importante sea fortalecida, ¿no? Hay una escritura que me llama mucho la atención que precisamente resalta este conocimiento de que el Libro de Mormón está escrito para nuestros días, que dice, os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Jesucristo me os ha mostrado y conozco vuestras obras. Imagínate nada más el impacto que debe haber tenido Mormón al poder estar escribiendo estos versículos. Ver temas tan futuristas, ¿no? Si el Señor le mostró cómo, por ejemplo, poder ayudarnos a los papás que tenemos problemas con la tecnología, con nuestros hijos. Ahí viendo el teléfono en la pantalla. ¿Qué hacen con esos cuadros, no? En la mano. Entonces, esta escritura nos muestra que el Libro de Mormón efectivamente fue escrito para nuestros días y para nosotros. Eso debe de tener un impacto o debe de hacernos tener una relación más personal y un impacto diferente en nuestras vidas. Y hablando de esto, Eduardo,
¿Cómo fue escrito el Libro de Mormón? ¿Se le ocurrió a alguien los consejos prácticos o las 7 leyes de cómo vivir la vida? ¿Cómo fue escrito este libro sagrado? Pues como dice ahí mismo en la portada, ¿no? Dice por espíritu de profecía y revelación, por el don y el poder de Dios. Entonces, todo el proceso, desde cuando los profetas registraban las revelaciones, desde Mormón y Moroni como los editores, como los historiadores que fueron compendiando todo, y finalizando con el proceso de la traducción de José Smith, todo fue inspirado por Dios, cada paso. Y eso se ve, sobre todo cuando tomamos en cuenta la preparación que podría haber tenido un José Smith con 6 años de escuela, ¿no? O sea, imagínate. 20, 18 años al momento de empezar la traducción. Exacto. Y con esto en mente, te quería preguntar, ¿qué diferencia hace en tu vida, Adrián, el saber que esta escritura viene directamente de Dios y no es algo fabricado por el hombre? Pues precisamente eso, ¿no? Nosotros podemos leer cualquier otro libro y esos libros pueden ser consejos directos de personas con conocimiento, de personas que saben de un tema. Pero ¿quién mejor que Dios para hacernos saber cómo dirigir nuestras vidas? Cuando tú tomas el Libro de Mormón, realmente puedes ver algo especial, algo inspirado. Hay millones de historias que las personas tienen un problema en su vida. Agarran el Libro de Mormón como si fuera obra de magia, arte de magia. Y escogen un versículo y encuentran la respuesta para resolver ese problema. No es magia, es inspiración y no es casualidad. El Libro de Mormón está escrito para nuestras vidas y viene directamente de Dios. Ahí podemos encontrar la respuesta prácticamente para cualquier pregunta que tengamos. Probablemente no venga así en un texto marcado. La respuesta a tu pregunta es fulanita de tal. Claro. Pero el hecho de estar leyendo algo que fue escrito para ti abre un canal celestial, me imagino yo de arriba para abajo, en donde tú recibes información por los ojos, pero la traduces con el corazón. Y eso es lo que debe de ser, marcar la diferencia. No es un libro escrito por hombres, es un libro inspirado por Dios. Así es. Y ahí es donde entra el punto que a mí me gusta, que es qué tan pertinente es para ti, qué tan útil es, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que he visto es de que te ayuda a tener una certeza de que el camino que estás recorriendo es el correcto. Te cuento rápido que cuando yo era joven, unos 16, 17 años, acompañaba a mi papá al campo, ¿no? Y era un recorrido de 1 hora más o menos en carretera, 1 hora y media. Pero en algunas ocasiones me tocaba a mí regresar solo con la camioneta. Y entonces yo tengo la superpoder o peculiaridad de perderme bien rápido, ¿no? Si no tengo un mapa o algo así, rápido. Sí, no hay ahí. Y en esa época, pues imagínate, ni celular, ¿no? Entonces, en más de una ocasión me pasó de decir, hay una bifurcación, hay 2 caminos, ¿cuál agarro, no? Y no importaba cuál camino tomara, cada metro que yo recorría era una incertidumbre. Era sentir una incertidumbre de no saber si voy por el lugar correcto o no. Y entonces ya veía la carretera o algo. Ok, ya, perfecto, por aquí voy, ¿no? Entonces el Libro de Mormón tiene esa peculiaridad de que te ayuda a saber con certeza que por donde vas, por ahí es, ¿no? Ahora imagínate en esa experiencia que nos contaste, que cada metro era una incertidumbre. ¿Cómo hubiera sido el sentimiento, Eduardo, si en vez de tener esa incertidumbre, recordaras el camino? Hay una palabra especial que es recordar. Y hay un dato interesante ahí de esta palabra en el Libro de Mormón. Sí, así es. De hecho, la palabra recordar y sus variantes viene más de 200 veces en el libro, ¿no? Y es un recordatorio del propósito de este libro. ¿Por qué lo tenemos? Y en la misma portada dice, es para mostrar cuántas grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres. Entonces, si tú te fijas, todo lo que hacemos en el Evangelio nos ayuda a recordar. Desde una oración, desde la ordenanza de la Santa Cena, cuando uno va al templo. Todas las cosas están enfocadas en que podamos recordar a Cristo y su sacrificio que Él hizo por nosotros. Y nuevamente aquí la influencia de los profetas nefitas, que el Señor mostrándoles cuál iba a ser el futuro de su pueblo. Yo me los imagino así escribiendo en las planchas, acuérdate por favor de lo que estás viviendo, de lo que está pasando ahorita, para que no te vuelva a pasar. Es como de alguna manera padres espirituales que quieren que tengamos presente qué fue lo que pasó con ellos
para que no nos pase. Así como nuestros papás nos dicen, hey, acuérdate de llegar temprano, acuérdate que te tienes que portar bien, acuérdate. El libro de Mormón está hecho para que recordemos. Así es. Ustedes no son un derivado accidental de la naturaleza, un huérfano cósmico, ni el resultado de materia. Más tiempo, más oportunidad. Donde hay un diseño, hay un diseñador. Elder Alan T. Phillips. ¿En qué puede ayudarnos el recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, Eduardo? Fíjate que ese es un tema, como tú mencionaste ahorita, que se repite, o lo hablamos ahorita, ¿no? Se repite mucho en el libro de Mormón. Y en lo personal, fíjate, te quiero contar algo. Hace unos años tuve una temporada donde se empezaron a sumar dificultades, una tras otra, como si las hubieran alineado y las hubieran estado esperando para lanzarlas todas a la vez, ¿no? Desde problemas de salud, problemas en la casa, problemas económicos, una serie de dificultades, una tras otra, seguiditas. Y en esa tormenta llega una desesperanza muy fuerte que dices tú, bueno, ¿qué está pasando, no? Y sientes que no vas a salir jamás de ahí. Sin embargo, un amigo me recomendó algo, un ejercicio, y me dijo algo muy interesante. Tú estás enfocado ahorita en las cosas que no tienes. Y entonces empecé a hacer un ejercicio de gratitud de lo que sí tenía, y empecé a recordar todas las veces que el Señor me había ayudado a mí, incluso con cosas que parecían imposibles. Y el recordar eso me dio eso del pasado, me dio una esperanza hacia el futuro, de saber que de alguna manera el Señor iba a ayudarme. Y así fue. Al final, el Señor es muy creativo a la hora de bendecir. Siempre he dicho eso. Y de diferentes maneras los problemas se fueron solucionando. Otros a lo mejor simplemente recibía la fuerza para sobrellevarlos. Pero al final todo estuvo bien. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces. Pero si lo invertimos esta frase, podemos entender también que si nos acordamos de las bendiciones, no vamos a caer con la misma piedra. Ahorita que mencionabas tu experiencia, vino a mi mente una ocasión que cuando era un joven misionero en la ciudad de Matamoros. Matamoros no era una ciudad tan peligrosa como lo fue muchos años después, pero en ese tiempo estábamos en una colonia que se llama Metroplex y estábamos en Puerto Rico, perdón, en la colonia Puerto Rico. Metroplex está acá en Apodaca. Estábamos en la colonia de Puerto Rico, íbamos mi compañero y yo caminando. Y de la nada escuchamos una ráfaga de balazos. Ta, 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 ta. Y mi compañero y yo nos quedamos helados, parados. Y cuando volteamos, atrás de nosotros había balazos por la pared. Yo no sé exactamente cómo nos libramos nosotros de esos balazos, pero literalmente le debo la vida a Dios. Y ya no tanto de una manera espiritual, sino en una manera real. No estoy diciendo que las balas pasaron por mí, ni nada de eso, pero de alguna manera que no logro entender, esa ráfaga de balazos en ese momento me salvaron la vida. Y recordar eso es recordar en cada momento. ¿En qué momento de la vida? Pues en todos. Cuando me va mal, cuando me va bien. Pero es importante que esta palabra recordad la tengamos presente todo el año durante el estudio de las Escrituras. El libro de Mormón está hecho para nuestros tiempos, pero para recordar la misericordia que tiene Dios con su pueblo y con los que no son de su pueblo, y cuando nos portamos bien y también cuando no le obedecemos. Exactamente. Sí, y algo que también me da mucha esperanza es otro de los propósitos del libro de Mormón, porque dice, para que conozcan los convenios y sepan que no son desechados. Y esa parte, en lo personal, me gusta mucho porque da mucha esperanza, ¿no? El saber de que puede que a lo mejor ando bien, puede que a lo mejor ande mal, pero el Señor siempre está disponible para nosotros, ¿no? Siempre está ahí. Hay una escritura en Moroni 6 que dice, mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón con verdadera intención, se les perdonaba. Y tenemos la costumbre de pensar que a la iglesia solamente vamos a ir cuando nos portamos bien, ¿verdad? Se va a caer, dice, si voy ahorita, ¿no? Y realmente no, realmente la iglesia es un lugar que está lleno de pecadores.
Todos somos pecadores. Algunos pecamos de una manera, otros pecamos de otra. Pero el ir a la iglesia es una manifestación de que quiero hacer las cosas bien. No significa que las estoy haciendo bien y por eso voy. Y el arrepentimiento es algo que va a pasar constantemente en nuestras vidas. El día de hoy en la reunión de testimonios compartía que siendo un obispo joven, hace como 10 años, se me olvidó llevar el pan sacramental. Y entonces, cuando estaba el himno, voltean a verme los presbíteros y me dicen, no hay pan. Entonces salí asustado a conseguir pan. Y me prometí a mí mismo que nunca más se me iba a olvidar el pan. Pasaron 7 años de obispo y no se me olvidó. Y en esta oportunidad, ahorita me toca estar en una presidencia de la rama. Y hace como 15 días, ¿qué crees que pasó? Se me volvió a olvidar el pan. Y si bien es cierto que se me olvide el pan no es un pecado, es algo que yo me había prometido a mí mismo que no sucedería. Y entonces, pues, ¿qué hice? Pues salí corriendo por pan. Y ese fue mi arrepentimiento, ¿verdad? Y constantemente en nuestras vidas vamos a estar cometiendo errores. Ojalá que no cometamos el mismo error. Pero si llegamos a cometer ese mismo error, tenemos que volver a seguir el proceso. Pedir perdón, restituir el daño y prometernos y prometerle al Padre no volverlo a hacer. Y cuantas veces pidan perdón, dice en Moroni 6:8, con verdadera intención. Esa es la clave. Se les perdonará. Así es. Ahora, ¿qué promesas tenemos, aparte de la que ya he visto ahorita, qué promesas tenemos si a lo mejor estamos alejados de Cristo? O a lo mejor, ponle que vamos, pero no somos tan fieles como deberíamos, ¿no? Dice 3 Nefi 9:22. Por tanto, al que se arrepiente y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por esto os he dado mi vida y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentidos y venid a mí, vosotros extremos de la tierra, y ser salvos. Tú tienes un hijo muy, muy, muy divertido. Platícanos, Eduardo, ¿cómo es? Tengo 4, no sé bueno, cuál. El más chiquito. Ah, bueno, ok. Platícanos del más chiquito. ¿Cómo sería él, ejemplificando a él, cómo sería venir a mí como niño pequeño? Yo creo que algo que tienen los niños, sobre todo, bueno, el mío, ¿no? Es de que rápidamente puede hacer a un lado cualquier coraje o cualquier circunstancia así, ¿no? Son rápidos para perdonar, son amorosos y tienen esa particularidad de poder dejar atrás lo que pasó y seguir adelante, ¿no? Ok. Bueno, y ahorita mencionábamos esta pregunta. ¿Qué promesas tenemos si aún estamos alejados de Cristo y no somos tan fieles como deberíamos? Pues la promesa es esa, ¿no? Que podemos ser como niños pequeños y regresar a Él en cualquier momento. No creamos que porque ya hemos actuado mal en nuestras vidas, aún teniendo un conocimiento previo, ya no hay vuelta atrás. El arrepentimiento es algo que está disponible para todos. Y eso es precisamente de lo que quiere convencernos el Libro de Mormón. Dice, para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. Aquel pueblo que vio los milagros de Cristo y que por siglos ha negado la existencia divina de Jesús de Nazaret. Aún para este tipo de personas que por muchos años lo han negado, han estado alejados de Cristo y podemos decir que no han sido tan fieles como deberíamos. Hay una esperanza para ellos de poder arrepentirse y regresar. Y si existe eso para este pueblo, ¿por qué no para nosotros de manera personal? Exacto. Y fíjate que me gusta mucho a mí para Cristo no importa si tu pecado fue por error o si fue rebeldía, ¿no? Al final, él está listo para perdonar. Y fíjate que cuando yo te comentaba esta situación que tuve, muy difícil, recuerdo haber hablado con mi líder inmediato y me dijo algo muy interesante. Yo le pregunté, ¿por qué es que Dios no me da la mano si Él sabe cómo estoy? O sea, si Él sabe lo que estoy sufriendo. A la torre. Y Él me dijo algo mejor todavía. Me dijo, la cosa es que su mano ahí está extendida siempre, dice. Es cosa de que tú la tomes. Y entonces ahí es donde yo aprendí, a pesar de ya tener tanto tiempo en la iglesia y lo que tú quieras, de que esa es la fe. Es tú hacer ese acto
porque Él no te va a obligar a nada, ¿no? Entonces, es hacer ese acto de tú tomar su mano que siempre está extendida, ¿no? Y la verdad es que al final de todo, Adrián, el libro de Mormón, su personaje principal, a pesar de que conoces a Nefi, a Moroni, a Mosía, a todos ellos, el personaje principal, la madre de la muerte también, el personaje principal es Cristo. O sea, se menciona su nombre o sus títulos 4,000 veces, son casi cada 2 versículos sale un nombre de esos. Y es un recordatorio de que Él precisamente es Jesús, es el Cristo, ¿no? Y todo tiene sentido entonces gracias a lo que Él hizo, ¿no? Por eso recordarlo tanto, ¿no? Yo creo que debe de ser un desafío personal que tengamos. Que cada experiencia que nosotros leamos y aprendamos de las Escrituras, podamos no solamente leer, sino identificar, subrayar la palabra Jesucristo, sus variantes, y sobre todo nos pongamos a pensar qué es lo que el Señor quiere. Que yo, un Adrián de 43 años, también padre de 4, aprenda de ese pasaje. En 2 de Nefi 25-26 dice: y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Yo creo que este versículo encierra todo el propósito de los profetas que lo escribieron, el propósito del Señor por el cual inspiraron otro testamento, y encontramos la verdadera razón para nosotros tener que escudriñar el libro de Mormón diariamente. Correcto. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que el libro de Mormón es en sí otro testamento de Jesucristo. Cristo es su protagonista, Dios es su autor, y es algo esencial para nuestro día a día. Entonces, vamos a acercarnos más a Dios a medida que podamos estudiarlo con verdadera intención. Así es. Quiero terminar nada más compartiendo algo que viene aquí en el manual. Se llama una promesa profética que el presidente Russell M. Nelson dijo. Él dice: les prometo que cuando mediten en lo que estudien en el libro de Mormón, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y direcciones para su vida. Entonces, la misma promesa que se nos hace el pagar los diezmos, que se abrirán las ventanas de los cielos, se nos hace el estudiar el libro de Mormón y meditarlo. No se vale nada más agarrarlo y leerlo. Y te quiero compartir, Eduardo, que yo sé sin ninguna duda que el libro de Mormón es un libro verdadero. Ha cambiado mi vida y por mi propia experiencia he recibido revelación, y sé que como padre, como esposo, como trabajador, como amigo, es donde puedo encontrar las respuestas que me van a ayudar a prepararme para regresar a vivir con Él. Así es. Yo también tengo el mismo sentimiento. He podido probar más bien la promesa que viene ahí de Moroni, ¿no? De que si nosotros podemos estudiarlo, podemos orar al respecto, podemos tener una confirmación de que es verdadero. Y eso para mí es algo único. O sea, no existe otro libro que pueda darte esa certeza, ¿no? Y al final, cuando uno sirve como misionero, o incluso cuando uno conoce estas cosas, el saber que tú puedes tener una respuesta de Dios, porque al final puede haber 1000 debates, tú me puedes decir una cosa y otra, pero que puedas tú tener esa certeza de que Dios te va a revelar eso y que puedes saber que es verdadero, cambia todo. Pues ya aprendimos el día de hoy el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Es un buen momento para hacerles una invitación, invitarlos a que puedan definir un momento del día en que específicamente ahí lo van a agendar para estudiar el libro de Mormón, y si le podemos poner un espacio en donde lo vamos a hacer, va a ser más eficaz. Yo creo que cuando nos esforcemos en hacer esto a lo largo de este año del estudio, vamos a permitir que la influencia del Espíritu Santo reine en nuestras vidas y podremos cumplir proféticamente la palabra, y hablaremos de Cristo y pensaremos en Cristo y nos regocijaremos y terminaremos predicando de Cristo. Así es.
¿Cómo puede ayudar este libro a que mi familia sea más unida? ¿Contiene algo concreto para que yo pueda ser un mejor hijo, hermano o cónyuge? En el siguiente episodio, abriremos el telón para conocer el interior de una familia con problemas que nos representa a todos. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras, con Eduardo Vadillo y Adrián Diarte.